millonario y el mendigo negro, una historia de cambio y esperanza en el corazón de la gran ciudad, donde los rascacielos tocan el cielo y los coches ruedan sin descanso. Un hombre vestido de traje caro contemplaba el horizonte. Era Marco, un millonario que a pesar de su éxito, se sentía más solo que nunca. Cada día era un espejo que reflejaba su vacío. Las reuniones, las fiestas, los lujos, todo lo que había soñado se había convertido en una carga. No eran más que sombras de lo que había imaginado. Un día, abrumado por el desasosiego, decidió dejarlo todo. Quería encontrar respuestas. Mientras caminaba por calles brillantes y ostentosas, terminó en una esquina oscura, donde un farol parpadeaba, queriendo iluminar algo más que la negrura de la noche. Allí, un mendigo negro, de rostro arrugado y ojos profundos, contaba historias a un grupo de curiosos. Su voz era firme, cada palabra zancada coreaba esperanza. Las manos del hombre, mutiladas por el frío y los golpes de la... Marco se detuvo, intrigado. No podía creer que el hombre sin hogar estuviera hablando de amor y renacimiento. Era una lección de vida contada entre risas y suspiros, de una resiliencia que iluminó su propia oscuridad. Se sentó, atrapado por el magnetismo de sus palabras. El mendigo, sin saberlo, había despertado en él un viejo anhelo de conexión. ¿Cómo puedes ser tan feliz aquí, en esta esquina helada?, preguntó Marco, la curiosidad chispeando en su voz. Los ojos del mendigo brillaron con algo que el millonario nunca había visto, una sabiduría cruda. Porque, hermano, dijo el mendigo, la felicidad no depende de lo que tienes, sino de lo que eres, de cómo decides ver el mundo. A veces, los que menos tienen son los que más saben de lo que realmente importa. Las palabras se aferraron a Marco, apretando su pecho. Esa noche, el frío no era solo exterior. Un nudo se formó en su garganta, como si una parte de él gritara por salir. El mendigo le sonrió, como si supiera que su vida estaba a punto de cambiar. Pero había un secreto, una sombra en su voz que despertaba dudas. Antes de que pudieran profundizar, un grupo de jóvenes apareció, gritando, riendo. La atmósfera se volvió tensa, como una cuerda lista para romperse. Marco sintió ese viejo miedo aferrarse a su corazón. La ostentosa vida que había dejado atrás parecía querer arrastrarlo de nuevo. Pero mientras contemplaba al mendigo, vio algo en sus ojos que lo llenó de valentía. ¿Podría el millonario, encerrado en su mundo de lujos, aprender de aquel hombre y encontrar un nuevo propósito? ¿O quedaría atrapado nuevamente en su soledad, dejando que el ruido manchara la serenidad de esa revelación? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras el grupo de jóvenes alborotados se acercaba, Marco sintió su corazón desbocarse. Aquella tensión
le hacía recordar el frenético pulso de las fiestas en las que solía estar. Pero ahora allí, frente al mendigo, quería otra vida, una vida en la que la felicidad no dependiera de lo exterior, sino de lo que habitaba en su interior. Pero el repentino bullicio hizo que su resolución tambaleara. Las risas se tornaron en sarcásticas burlonas. «Mira al ricachón con el mendigo», gritó uno, mostrando una sonrisa torcida. Las palabras cortaron el aire. Marco sintió cómo su piel se erizaba. El calor de la vergüenza subió por su rostro. «¿Estás intentando comprar su amor o algo así?», añadió otro. Risas crueles resonaron en la noche, y Marco se retorció en su propio silencio. Pero el mendigo no se inmutó. Sus ojos estaban fijos en Marco, como si supiera que el verdadero desafío acababa de comenzar. De repente, un grito desgarrador rasgó el aire. Una mujer apareció a toda prisa entre la multitud. Su rostro pálido reflejaba pánico puro. «No, no puedes hacer esto». La mujer se lanzó hacia el grupo de jóvenes, pero uno de ellos la empujó tirándola al suelo. Marco quedó paralizado. La mujer gritaba, pero las risas no cesaron. El mendigo se levantó de un salto, su condición olvidada. «Detente, déjala en paz». Su voz retumbaba como un trueno, atravesando el caos. Los jóvenes se detuvieron, mirándolo con desdén. Esa mirada de desafío prendió un fuego en el pecho de Marco. En un instante comprendió que este era el momento decisivo. Antes de que pudiera reaccionar, otro joven, más grande y musculoso, se acercó al mendigo. «¿Y tú quién te crees para dar órdenes?», dijo mientras empujaba al mendigo con fuerza. El hombre cayó de espaldas, pero se levantó con una agilidad sorprendente. Había una luz ardiente en su mirada. «¿Estás dispuesto a pelear por aquellos a quienes no les importas?». El mendigo hizo una pausa, midiendo las palabras. «¿O prefieres quedarte mirando desde tu esquinita dorada?». Marco sintió que la sangre le hervía. Todas las inseguridades le invadieron, pero dieron paso a una rabia intensa. «¡Basta!», gritó. La multitud se volvió hacia él, y su voz sonó más firme que nunca. «No tienen derecho a tratar así a nadie». El murmullo creció, y muchos comenzaron a asentir. Pero de repente el joven musculoso que había empujado al mendigo, con un brillo peligroso en sus ojos, sacó un cuchillo. La escena se volvió un torbellino. La mujer gritó de nuevo, pero esta vez no era solo un grito de miedo, era una advertencia. La advertencia resonó mientras Marco miraba, horrorizado. El tiempo se detuvo. En un susurro helado, el sentido de la realidad se desvaneció. En un instante de clarividencia, entendió lo que estaba en juego. El mendigo no era solo un hombre en la esquina, era un representante de un mundo que él había olvidado. La vida que llevaba era solo una burbuja, y de repente su burbuja estallaba. Un movimiento brusco. El cuchillo fue al aire, pero el impacto no fue lo que Marco esperaba. Un cuerpo se interpuso. Fue el mendigo. La escena se tornó oscura, y Marco quedó atrapado en un instante de dolor, de sorpresa, mientras el mundo alrededor se desmoronaba. Sus ojos se encontraron brevemente. Había en ellos un grito silencioso de esperanza y desesperación. Todo el ruido se desvaneció, reemplazado por un frío extremo. Marco sintió cómo se le nublaba la vista. La vida que conocía se rompía en 1000 pedazos, y en medio de ese caos,
La única pregunta que resonaba en su mente era: ¿había llegado demasiado tarde para cambiar? La escena se volvió un torbellino. Marco se congeló en el tiempo, atrapado entre el terror y la incredulidad. El cuchillo parecía bailar en el aire, pero cuando el mendigo se interpuso, todo se volvió un caos irreal. Su cuerpo se desplomó, y el grito desgarrador de la mujer resonó en sus oídos. ¡No! Marco corrió hacia el mendigo, el sudor frío empapándole la frente. ¡Despierta! Pero era una presión inminente, un momento que se sentía como una eternidad. Las risas se apagaron de inmediato, transformadas en un silencio que partía el aire. Todos miraban, boquiabiertos, sin saber qué hacer. El mendigo yacía en el suelo, su rostro pálido contrastando con la oscuridad de la noche. Marco se dejó caer a su lado, sintiendo el latido de su corazón cada vez más lento. «No puedes dejarme». Las palabras salían entrecortadas, su voz temblaba con desesperación. La multitud observaba en silencio, un mar de rostros confusos. Algunos murmuraban, otros retrocedían como si el miedo se fuera adueñando de ellos. El joven con el cuchillo, ahora en un estado de shock, no podía apartar la mirada de lo que había hecho. Fue entonces cuando una mano se alzó en la multitud. Una figura familiar se acercó, su rostro lleno de determinación. Era Laura, su hermana. «¡Marco!», gritó, su voz resonando con una mezcla de pánico y autoridad. «¡Llama a una ambulancia!». Marco la miró, pero no podía mover su mirada del mendigo, que respiraba con dificultad. «¡Hazlo!», insistió Laura, acercándose más. De repente, las luces de un coche de policía aparecieron a lo lejos, iluminando la escena con un resplandor azul intenso. Pero el sonido de la sirena se desvaneció ante el estruendo interno de Marco. Mientras él se inclinaba sobre el mendigo, notó algo extraño en sus manos. Un pequeño colgante brillaba débilmente. Era un símbolo que le era inquietantemente familiar. «¿Qué es esto?», murmuró, al tocar el metal frío. Las luces de la policía llegaron, pero Marco se sentía atrapado en una burbuja, incapaz de conectar con el exterior. «Marco, por favor». Laura lo sacudió del trance. Su voz sonaba distante. Cuando miró a la multitud, se dio cuenta de que el mendigo no era un extraño. Esa figura, de ojos sabios y voz poderosa, era alguien más. La chispa de reconocimiento le atravesó el pecho. Se obligó a mirar de nuevo, buscando alguna respuesta, y vio que el mendigo lo miraba con una intensidad que desnudaba secretos. «¿Tú sabías?», apenas logró balbucear. Era como si todo se hubiera alineado, como si las piezas de un rompecabezas empezaran a encajar. La superposición de sus vidas se revelaba justo en ese instante crítico. «Es hora de que sepas la verdad», susurró el mendigo, sus palabras un susurro casi inaudible. Una revelación, un giro inesperado que lo dejó sin aliento. Marco sintió un nudo en el estómago y una mezcla de confusión y terror. «No puede ser». El aire se volvía denso, casi irrespirable, mientras los policías comenzaban a empujar a la multitud hacia atrás. Un murmullo de preocupación y miedo se expandía. La realidad se cubría de sombras. ¿Qué verdad? Todo lo que creía, todo lo que pensaba que sabían, estaba a punto de cambiar. Esa revelación
Ese colgante familiar lo hacía temer lo que vendría. Laura tomó de la mano a Marco, intentando arrastrarlo hacia atrás, pero se quedó mirando al mendigo. «¿Qué es lo que sabes?». Su voz temblaba. «No es el momento», le gritaron, pero Marco no podía apartar su mirada. La pregunta flotaba en el aire, y la respuesta, aunque inminente, era un peligro que lo acechaba, mientras el anciano luchaba por su vida. Todo en la vida de Marco parecía tambalearse al borde de un abismo. La multitud comenzó a moverse, pero él se quedó allí, ensimismado. El tiempo se detuvo una vez más. ¿Podría ser que la verdad lo condenara o lo liberara de un destino que nunca había pedido? La pregunta quedó suspendida en el aire, que podría desgarrar todo lo conocido. La pregunta quedó suspendida en el aire, como una nube cargada de tormenta. Marco sintió que el mundo se apretaba a su alrededor. El mendigo lo miraba, y en sus ojos había una mezcla de urgentismo y sabiduría. Como si las palabras, cuando finalmente llegaran, tuvieran el poder de desatar todo. Pero antes de que pudieran intercambiar más, un ruido fuerte rompió el silencio tenso. Una explosión resonó en la distancia, creando un eco que reverberó a través de la multitud. Las luces de los coches policiales parpadeaban, pero ahora parecían un telón de fondo oscuro ante el caos que se desataba. El suelo tembló levemente, reemplazadas por gritos y murmullos nerviosos. Marco apenas podía procesar lo que sucedía. Todo lo que sabía, todo lo que había soñado cambiar, quedaba eclipsado por esa explosión inexplicable. Mientras todos se movían, el mendigo se sostuvo con dificultad de su brazo. «Marco, escúchame», dijo, su voz entrecortada, con un fervor que lo hizo temeroso. «Tu vida no es lo que parece. No puedes ignorar esto». Un segundo impulso frenético sucedió. Alguien empezó a empujar a la multitud en dirección contraria a la explosión. Marco sintió la presión en su pecho, una oleada de terror. Detrás de ellos, las luces de emergencia se acercaban más rápidamente. «Déjame ayudarlo», gritó Laura, su voz temblorosa. La mujer que había sido empujada estaba ahora en el suelo, su rostro enrojecido por un brutal golpe. «¡Es mi madre!», gritó un joven del lado opuesto de la multitud. Y como si una chispa hubiera encendido el fuego, todos empezaron a correr hacia ella. Mientras Marco seguía mirando al mendigo, empezó a notar un brillo inusual, justo en el colgante que sostenía entre sus dedos. Era un símbolo, un emblema que lo llenaba de confusión y recuerdos distantes. Justo cuando su mente empezaba a conectar los puntos y a atar la historia a un pasado olvidado, un grito desgarrador interrumpió su concentración. El joven se lanzó, desesperado, mientras la multitud se tornaba una masa caótica de cuerpos en movimiento. No sabía si se sentía más asustado o impotente. Aquel hombre al que consideraba un extraño tenía el poder de revelarle cosas que cambiarían su vida. Pero también era un desconocido, un mendigo al que había visto solo una vez. Más confusión se apoderó de él cuando la verdad comenzó a deslizarse entre los gritos. De repente, el mendigo logró levantarse con esfuerzo, su rostro empapado en sudor y dolor. «Escucha», empezó. Pero antes de que pudiera continuar, una sombra apareció detrás de él. Marco sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Era el joven con el cuchillo, dañado,
pero furioso. «Tú, ¿qué demonios has hecho?», bramó mientras retrocedía hacia Marco, la ira reflejada en su rostro. El mendigo, con su mirada estoica, levantó las manos, como tratando de impedir lo inevitable. «Tu madre necesita», pero el joven lo ignoró y se lanzó hacia él. En un instante, las palabras no contadas quedaron atrapadas en el aire. El golpe resonó, y el mendigo cayó nuevamente al suelo, su rostro ahora pálido como nadie podría imaginar. «No». Marco sintió que todo se oscurecía. El colgante seguía brillando, como una estrella solitaria en el abismo. Se dio cuenta de que ese mendigo sabía más de él de lo que había dicho, y en un giro de horror, entendió que estaba atado a su historia de una forma que nunca imaginó. Su respiración se detuvo, mientras el cielo se oscurecía, y él contemplaba a un hombre en el suelo, un hombre cuyo pasado y futuro estaban entrelazados con el suyo. La multitud se había dispersado completamente, el caos dejando un aire espeso de terror. Marco quedó ahí, temblando. La revelación lo ahogaba. Había estado toda su vida en la oscuridad, ignorando lo que realmente había tras esos ojos. En aquel momento de confusión y dolor, el mendigo levantó su cabeza, y su mirada se encontró con la de Marco. «La sangre unirá lo que nunca imaginaste». Sus palabras fueron un golpe, una declaración tan profunda que paralizó a Marco, y antes de que pudiera responder, el mendigo cerró los ojos. Su rostro se relaja. Una percepción aterradora lo ahogó. Todo lo que pensó que era verdad se desmoronaba. ¿Y si aquel hombre no era solo un mendigo? ¿Y si todo estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría haber anticipado? La vida de Marco resultaba entrelazada con un destino que había evitado. La incertidumbre se apoderaba de él, y tras la revelación solo quedaba una pregunta golpeando su mente. ¿Quién era realmente el mendigo? El mendigo se quedó quieto, su mirada apagándose lentamente. Marco sintió cómo el mundo que lo rodeaba se desvanecía, como un sueño que se escapa al despertar. El sudor empapaba su frente, y su corazón pulsaba con fuerza, como un tambor en medio del caos. La multitud se había desvanecido, y solo quedaba ese instante, oscuro y doloroso. «¿Qué estás diciendo?», murmuró Marco, su voz temblando. El mendigo intentaba hablar, pero ya no podía. La presión en su pecho se sentía como una prisión. Todo el peso de la desesperación se cernía sobre Marco, y entonces ocurrió. Un grito desgarrador cortó el aire. Una mujer que veía más allá de la confusión, alguien que buscaba a su familia en medio del tumulto. «¡Cuidado!». Antes de que Marco pudiera reaccionar, otra sombra surgió entre la muchedumbre. Era un hombre, alto y con una mirada fría, como el acero, con un parecido aterrador al joven con el cuchillo que había atacado al mendigo. «¡Suéltenlo!», gritó, mientras se lanzaba hacia el mendigo, su objetivo claro. «La vida de otros no vale nada para ti». Marco se aventuró a gritar, pero no estaba preparado. Antes de que pudiera moverse, el nuevo hombre lanzó un golpe certero que dejó al mendigo en el suelo. Un escalofrío recorrió la columna de Marco. Su mente trataba de procesar lo que estaba viendo, pero la realidad se volvía cada vez más confusa. «¿Por qué haces esto?», preguntó, su voz ahora un susurro ahogado. Dentro de él, una semilla de miedo comenzaba a germinar. El agresor se volvió hacia Marco. Su expresión era de desprecio.
porque no puede vivir. Hay secretos que no deberían salir a la luz, ni de él ni de ti. Lo que dijo era una advertencia, un eco de algo más profundo que resonaba en el pecho de Marco. Tu vida es una ilusión, Rico. No, esto no tiene sentido. Marco dio un paso atrás. La incredulidad lo abrumaba. La cosa se oscurecía. Cada imagen se volvía más tangible. El mendigo, su voz, ya no era un extraño. Era como si una cortina se levantara y toda una realidad oculta saliera a la luz. El mundo giraba a su alrededor, mientras su mente intentaba encajar el puzzle. Pero el hombre no se detuvo, y en un instante de furia, levantó su cuchillo y lo dirigió hacia el mendigo, quien yacía inmóvil en el suelo. «No lo harás», gritó Marco, pero era demasiado tarde. Un sonido seco resonó, el aire se detuvo, y el tiempo se congeló. La multitud se había dispersado, pero algunos miraban, paralizados. Fue entonces que esa verdad aplastante emergió. Un grito helado brotó de los labios de Marco. «Eres mi hermano». Las palabras salieron de su boca como un eco que llenó el espacio. El impacto de su propia declaración lo dejó atónito. Una revelación poderosa, que no solo cambiaba su percepción sobre el mendigo, sino que tambaleaba la estructura misma de su identidad. Los ojos del mendigo, esos ojos que había creído llenos de sabiduría, ahora reflejaban un abismo de dolor, pero también reconocimiento. «Marco», murmuró, pero la voz ya se desvanecía con cada instante. La emoción se convirtió en horror. El hombre que lo había atacado retrocedió, aturdido. «¿Qué has dicho?» Su rostro se transformó, y al instante Marco entendió. Esa conexión, ese vínculo familiar, contenía secretos oscuros, un pasado que había creído enterrado. Laura, quien había estado observando, dio un paso adelante. «¿Qué demonios está pasando aquí?», gritó, sus ojos destilando confusión. Pero Marco no podía apartar su mirada del mendigo. La adrenalina corrió por sus venas y el tiempo se detuvo nuevamente. La multitud se disipaba, sueños y realidades chocando en su mente. «Dímelo», exclamó, su voz rota. «¿Qué es lo que sabes de mí y de él?» El mendigo levantó una mano, pero Marco sintió que la vida se les escapaba. Un estremecimiento atravesó su cuerpo. Todo lo que había aprendido, los placeres y lujos de su vida, todo lo que había sido, se tambaleaba sobre la premisa de esa verdad. ¿Cómo? ¿Por qué? Una voz resonó entre la confusión. «Porque este mundo no es lo que piensas. Las familias se entrelazan de formas que nunca imaginaste». La respuesta se ahogaba en la distancia. La vida de Marco estaba a punto de dar un giro devastador. Y si el mendigo no era un extraño, sino su propio reflejo, un eco de su pasado que no supo reconocer. Las luces de la sirena regresaron. El caos se alzó nuevamente, y todo comenzó a desmoronarse. Las verdades no contadas retumbaban en su conciencia, mientras el mendigo se desvanecía. Y en un parpadeo, Marco quedó suspendido entre el horror de lo que había perdido y la revelación de lo que realmente era. ¿Quién era él en medio de esta conexión oscura? ¿Y qué significaría para su futuro? La escena se volvía cada vez más caótica. La multitud había desaparecido, pero Marco se sentía atrapado en un torbellino de emociones. El mendigo, cuya vida pendía de un hilo, lo miraba con unos ojos llenos de dolor
y revelaciones a medias. El joven que había atacado al mendigo parecía tambalearse. Resonaba en su mente como un eco, y sin embargo, no sabía si era una condena o una oportunidad. La atmósfera era pesada, un silencio denso que casi podía tocarse. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un grito rompió el aire. «¡Marco, detrás de ti!». Laura lo empujó brusca y urgentemente. Volteó sobre sus talones justo a tiempo. Una figura oscura cargada de furia se abalanzó hacia él. El rostro del agresor estaba torcido, una mezcla de locura y venganza. «¡Has arruinado todo!», gritó, su voz rasposa como el cristal quebrado. Marco sintió como si en ese instante el tiempo se detuviera. Conmovido por el grito, tropezó al intentar apartarse. Al darse la vuelta, vio a Laura. Ella lo miraba con ojos desorbitados. «¡Corramos, Marco!». La urgencia en su tono lo sacudió. Pero entonces, el choque de manos y cuerpos resonó. El hombre, el hermano perdido, golpeó con fuerza a Marco. Dolor. La boca del estómago le dolía, y su mente se llenó de confusión. «La vida no es un juego», alzó la voz entre sus quejidos. Todo lo que conocía, todo lo que había tenido sentido en ese momento, se desmoronaba. Mientras luchaba con su hermano, una explosión más cercana tronó, sacudiéndolos. Una nube de polvo y luces iluminó el cielo. Todo estaba oscuro, y un grito lleno de terror hizo eco. «¡Mamá, no!». Marco buscó con la mirada, pero solo encontró caos. Gente corriendo en todas direcciones, luces titilando como estrellas moribundas. De repente, el mendigo, quien parecía sin vida, cobró vida nuevamente. Se levantó, su expresión de dolor ahora infundida con una feroz determinación. «Marco, escúchame», gritó, su voz llena de urgencia, incluso desde el suelo. Era un último acto de resistencia en medio de la tormenta. Pero era demasiado tarde. En un instante tenso, Laura, en su desesperación, se había movido hacia donde estaba el mendigo. «Déjalo en paz, no te importa». Y antes de que pudiera terminar la frase, la explosión resonó de nuevo, y una onda de choque los lanzó a todos al suelo, envolviendo a Marco en un torbellino de polvo y caos. Al levantarse, tambaleándose, una revelación devastadora lo golpeó. A su lado, en el suelo, yacía el colgante del mendigo, brillando débilmente entre escombros. Era un símbolo, un emblema que no podía identificar, pero que le llenó de miedo. ¿Qué relación había entre ellos? Entonces ocurrió. En medio del desorden, acribillado de preguntas, Marco vio una foto que había caído de un bolsillo en el enfrentamiento. Un rostro familiar, sonriente, que pertenecía a su madre, la misma mujer que había estado buscando en el caos. «No puede ser», pensó. El mendigo se acercó, apenas capaz de sostenerse en pie, pero todavía tenía esa chispa en sus ojos. «Es hora, Marco. Ya no hay más secretos». Ella no solo tenía comida de la calle, había compartido algo más profundo con él. Una voz interna lo empujaba hacia adelante, pero en ese momento su hermano se reincorporó también. «Esto no ha terminado», dijo, su mirada fija, llena de rencor y desafío. La conexión entre ellos, que Marco creyó entender, se volvía cada vez más complicada. La certeza se evaporaba. Mientras el polvo seguía cayendo y el mundo se transformaba en un ciclo de gritos y caos, coenfrentó la verdad.
Todo lo que había creído saber era solo una capa sobre una historia más oscura, más profunda. «¿Quién eres realmente?», preguntó al mendigo, y mientras él abría la boca, una nueva explosión resonó, cerniendo más descontrol y oscureciendo la verdad de todos. El final parecía inescapable, pero las respuestas quedaban suspendidas en el aire, como un misterio a punto de revelarse, justo cuando todo parecía desmoronarse. ¿Cómo podría cambiar su vida tan drásticamente en un solo instante? Todo lo que había creído conocer ahora giraba en torno a una revelación desgarradora que lo dejaría vagando entre dolor y confusión. La escena se volvía cada vez más caótica. La multitud había desaparecido, pero Marco se sentía atrapado en un torbellino de emociones. El mendigo, cuya vida pendía de un hilo, lo miraba con unos ojos llenos de dolor y revelaciones a medias. El joven que había atacado al mendigo parecía tambalearse entre la incredulidad y la rabia. «Eres mi hermano», resonaba en su mente como un eco, y sin embargo no sabía si era una condena o una oportunidad. La atmósfera era pesada, un silencio denso que casi podía tocarse. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un grito rompió el aire. «¡Marco, detrás de ti!». Laura lo empujó brusca y urgentemente. Volteó sobre sus talones justo a tiempo. Una figura oscura, cargada de furia, se abalanzó hacia él. El rostro del agresor estaba torcido, una mezcla de locura y venganza. «¡Has arruinado todo!», gritó, su voz rasposa como el cristal quebrado. Marco sintió como si en ese instante el tiempo se detuviera. Conmovido por el grito, tropezó al intentar apartarse. Al darse la vuelta, vio a Laura. Ella lo miraba con ojos desorbitados. «¡Corramos, Marco!». La urgencia en su tono lo sacudió, pero entonces el choque de manos y cuerpos resonó. El hombre, el hermano perdido, golpeó con fuerza a Marco. Dolor. La boca del estómago le dolía y su mente se llenó de confusión. «La vida no es un juego», alzó la voz entre sus quejidos. Todo lo que conocía, todo lo que había tenido sentido en ese momento, se desmoronaba. Mientras luchaba con su hermano, una explosión más cercana tronó, sacudiéndolos. Una nube de polvo y luces iluminó el cielo. Todo estaba oscuro, y un grito lleno de terror hizo eco. «¡Mamá! ¡No!». Marco buscó con la mirada, pero solo encontró caos. Gente corriendo en todas direcciones, luces titilando como estrellas moribundas. De repente, el mendigo, quien parecía sin vida, cobró vida nuevamente. Se levantó, su expresión de dolor ahora infundida con una feroz determinación. «Marco, escúchame», gritó, su voz llena de urgencia, incluso desde el suelo. Era un último acto de resistencia en medio de la tormenta, pero era demasiado tarde. En un instante tenso, Laura, en su desesperación, se había movido hacia donde estaba el mendigo. «Déjalo en paz, no te importa». Y antes de que pudiera terminar la frase, la explosión resonó de nuevo, y una onda de choque los lanzó a todos al suelo, envolviendo a Marco en un torbellino de polvo y caos. Al levantarse, tambaleándose, una revelación devastadora lo golpeó. A su lado en el suelo, yacía el colgante del mendigo, brillando débilmente entre escombros. Era un símbolo, un emblema que no podía identificar, pero que le llenó de miedo.
¿Qué relación había entre ellos? Entonces ocurrió, en medio del desorden, acribillado de preguntas, Marco vio una foto que había caído de un bolsillo en el enfrentamiento. Un rostro familiar, sonriente, que pertenecía a su madre, la misma mujer que había estado buscando en el caos. «No puede ser», pensó. El mendigo se acercó, apenas capaz de sostenerse en pie, pero todavía tenía esa chispa en sus ojos. «Es hora, Marco. Ya no hay más secretos». Ella no solo tenía comida de la calle, había compartido algo más profundo con él. Una voz interna lo empujaba hacia adelante. Pero en ese momento, su hermano se reincorporó también. «Esto no ha terminado», dijo, su mirada fija, llena de rencor y desafío. La conexión entre ellos, que Marco creyó entender, se volvía cada vez más complicada. La certeza se evaporaba, mientras el polvo seguía cayendo y el mundo se transformaba en un ciclo de gritos y caos. Marco enfrentó la verdad. Todo lo que había creído saber era solo una capa sobre una historia más oscura, más profunda. «¿Quién eres realmente?», preguntó al mendigo. Y mientras él abría la boca, una nueva explosión resonó. Este estallido fue más fuerte y cercano, sacudiéndolos nuevamente. A lo lejos, una figura se acercaba corriendo, envuelta en llamas. Era un hombre con una expresión de pánico absoluto. «El edificio se está derrumbando», gritó con voz desgarradora. La realidad se agrietó. Con cada palabra, la tierra temblaba y los cimientos parecieron crujir bajo sus pies. Marco sintió que le arrebataban el suelo y un grito ahogado se escapó de su garganta. «Oye». La gente comenzaba a empujar y gritar. El pánico se apoderaba de todos. Pero el mendigo lo miraba con ojos profundos, lleno de una tristeza que parecía desgarrar el espacio entre ellos. «No podemos quedarnos aquí. La verdad podría liberarte, pero también destruirte». Marco sintió que el corazón se le detenía. Una revelación, sino el riesgo de perder todo. Los secretos, las identidades y de repente hasta su madre. Todo estaba a punto de convertirse en cenizas. Mientras el humo se colaba entre ellos, él solo podía pensar en cómo su vida había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. La imagen de su madre sonriendo parecía desvanecerse, y los ecos de la explosión resonaban en su mente. Laura gritaba, y la multitud estaba completamente descontrolada. «Marco, vamos, juntos». Se lanzaron a la salida, pero él se sacudió de su agarre. Un último vistazo al mendigo. La conexión que sentía era más fuerte que el temor. La última imagen que vio antes de que la puerta se cerrara detrás de él fue el mendigo, levantando el colgante al cielo mientras el caos se desataba. «Recuerda», resonó su voz. Y entonces el mundo se desvaneció en un torbellino de humo y llamas, dejando atrás un misterio que Marco sabía que jamás podría ignorar. ¿Era realmente un hermano, un extraño o algo mucho más complejo que nunca habría imaginado? La revelación había estallado, pero el verdadero horror apenas comenzaba. El tiempo se detuvo en aquel pasillo de humo y caos. Marco corrió entre la confusión, su mente aún aturdida por las revelaciones y la explosión. Era un laberinto de caras asustadas, voces que gritaban y el aire pesado con cenizas y miedo. Miró hacia atrás, buscando al mendigo, buscando la conexión que apenas comenzaba a entender.
Pero en un instante todo se volvió un torbellino de sombras. —¿Dónde está? —gritó, la voz ahogada entre las multitudes. Vio a Laura, su hermana, empujando a otros para llegar a él. La desesperación en su mirada le hizo temer lo peor. —Marco, necesitamos salir de aquí. No podía dejar al mendigo atrás, no ahora que sabía que había más que simples encuentros casuales. Eso sí, algo en su pecho le decía que se estaba acabando el tiempo. —No puedo dejarlo, Laura. Su corazón latía como un tambor desbocado. De repente, un estallido resonó. Se sentó en el suelo, sintiendo el temblor debajo de él. Un grito desgarrador atravesó el aire. ¡Marco! Era un grito de dolor. Marco giró rápidamente, su mirada al horizonte devastado. En la distancia, la silueta del mendigo aparecía en el marco. ¡Corre! ¡Ve a tu madre! La voz del mendigo, un eco profundo, retumbaba en su mente. Algo cambió en su mirada. Era un fuego interno que ardía con la urgencia de meses, si no años, de historia compartida. Marco sintió un nudo en la garganta. ¿Su madre? ¿Por qué no se acordó antes de ella? Fue un destello de realización. Ella no solo había estado en el fondo de su mente, era la razón por la que todo esto había comenzado. Sin pensar, Marco se lanzó hacia adelante. Pero el mendigo, a pesar de sus palabras, no se movía. Sus pies estaban firmes, casi plantados en el suelo. Gritó desesperado: «¡No te vayas!». Las sombras se movieron. Un grupo de figuras surgió entre el humo, armas en mano. La multitud se asustó y comenzó a dispersarse aún más. Marcos se dio cuenta, demasiado tarde. Eran hombres que venían hacia el mendigo. Eran conocidos, pandilleros de su antigua vida. «¡Es él!», uno de ellos gritó. «Atrápenlo antes de que hable». Instintivamente, Marco sintió que el mundo se desmoronaba otra vez. «¡No! ¡Déjalo!». Un rugido profundo lo atravesó. Pero los hombres no se detuvieron. Se abalanzaron sobre el mendigo, que sorprendentemente los miraba con una calma perturbadora. La pelea fue rápida. Cuerpos se movían, empujones y gritos llenaron el aire. Marco estaba entre el caos y el rayo eléctrico de incertidumbre. El tiempo parecía fluir, con cada segundo marcado por su deseo de salvar a aquel hombre. Pero lo que vio cambió todo. Fue un giro inesperado. El mendigo sonrió, alzó las manos y con un movimiento fluido desató un aura envolvente. Era como si algo poderoso y antiguo se despertara en él. Con una fuerza que desbordaba las expectativas, detuvo la embestida de los pandilleros. «¡Basta!». La voz resonó fuerte, como un trueno en la tormenta. Marco, atónito, vio cómo uno de los pandilleros caía al suelo. Casi desmayé. «¿Qué está pasando?», pensó mientras miraba. Era como si el mendigo conociera un secreto que desafiaba todo lo que entendía. Los hombres vacilaron, y sus miradas se tornaron de furia a confusión. «¿Quién es este tipo?», se murmulló uno, retrocediendo. Al mismo tiempo, un destello de luz iluminó la escena. Marco, sin darse cuenta, estaba a un lado, observando el espectáculo, atrapado entre la revelación y el horror. «¡Suéltalo!». El grito de Laura resonó. Mientras él la miraba, ocurrió lo imposible. Un fogonazo brillante llenó el ambiente, y en un abrir y cerrar de ojos, el mendigo desapareció en una nube de humo. Todo se volvió un caos absoluto. «¡No!», Marco gritó, su voz rompiéndose. «¡Mendigo, vuelve!».
La atmósfera estaba llena de preguntas. ¿Dónde había ido? ¿Cómo era posible? Y más importante, ¿quién era realmente? El grupo de pandilleros se fue, pero el silencio se tornó pesado. En ese vacío, una verdad aún más impactante comenzó a emerger en la mente de Marco. ¿Y si él no era solo un hombre en la esquina? ¿Y si una risa bordeaba el abismo de su mente? ¿Y si yo? La revelación crujió en su pecho, un impulso desgarrador. Era una chispa de esperanza, un atisbo de identidad que se tornó confuso. La historia no había terminado. Había tomado un rumbo tan inesperado que dejó a Marco temblando, suspendido entre el horror de su realidad y los secretos del mendigo, que todavía resonaban en la oscuridad. ¿Era él el único que había cambiado? ¿O había algo más en juego en este juego del destino? La respuesta permanecía oculta, como un susurro en el viento. Las sombras se cernían sobre Marco, mientras el caos lo rodeaba. La adrenalina corría por sus venas. Se sentía atrapado entre la confusión y la revelación de lo que el mendigo había insinuado. Su hermano. Pero antes que pudiera pensar más, el eco de una sirena resonó en la distancia. La multitud se agolpaba, buscando una salida entre el espesor del humo, pero él se quedó ahí, paralizado, recordando aquellas últimas palabras. «¡Marco, ven!». Laura lo tomó de la mano, tirando de él. La desesperación era palpable en su voz, pero el corazón de Marco se destrozaba al saber que su destino estaba siguiendo un camino desconocido. Como un espectador en su propia vida, observó el tumulto, las miradas de horror, los murmullos que crecían en intensidad. «Esto no puede estar sucediendo», pensó. En ese instante el mundo se volvió un torbellino. Un estruendo ensordecedor llenó el aire, y con un crujido, una parte del edificio comenzó a ceder. La máscara de certidumbre se desvaneció. «Ya no hay tiempo», gritó Laura, mientras empujaba a Marco hacia la salida. Pero él sentía que algo lo ataba al suelo. Un destello brillante, algo cruzó el aire, y antes de que pudiera reaccionar, una ráfaga de viento helado lo golpeó. Todo a su alrededor se iluminó por un relámpago, y la explosión que siguió fue casi ensordecedora. Fue un caos. Gritos desgarradores resonaban por todas partes. Marco sintió cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Un abismo de miedo y confusión. A su alrededor, trozos de escombros caían. «No», pensó. Alzó la vista y vio al mendigo, atrapado entre las llamas y el humo. Su corazón se detuvo. «¡Mendigo!», gritó, pero la palabra se ahogó entre los gritos y el estruendo. El anciano lo miraba, y a pesar del caos, sus ojos brillaban con una intensidad singular. «Marco», la voz de Laura lo sacó de su trance, pero ya era tarde. Un grito desgarrador rasgó el aire justo cuando el mendigo levantó la mano, como si tratara de detener el desastre que se avecinaba. Pero una sombra oscura apareció detrás de él, un rostro que Marco reconoció con horror. Era su padre, un hombre que había creído perdido para siempre. «Papá, ¿qué haces aquí?», balbuceó Marco, incrédulo. En una fracción de segundo, el pasado se desató ante él. La vida que conocía se tambaleó, y un mar de emociones lo abrumó. Alegría, dolor, confusión. «Tienes que irte, Marco», gritó su padre, sus ojos llenos de temor. «Están detrás de ti». Fue entonces cuando Marco comprendió.
el mendigo, su padre y el hermano perdido. Todo giraba en torno a unos secretos que estaban a punto de estallar. Laura forcejeaba con él, pero estaba en shock. «Vamos», le imploró, pero Marco no podía moverse. La imagen del mendigo, ahora su padre, se quedó grabada en su mente. «¡No!», gritó, sintiendo cómo su vida se desmoronaba. En un instante, toda su realidad se horrorizó, convirtiéndose en un escenario de locura. Con un rugido ensordecedor, el edificio se partió en dos. Las llamas danzaban a su alrededor. Todo se volvió oscuridad. «¡Marco, corre!». La voz de su padre se perdió entre el ruido ensordecedor. Marco se dio vuelta. El caos lo engullía. La salida parecía lejana y el miedo lo paralizaba. Sus ojos se encontraron de nuevo con los del mendigo. En este giro inesperado, comprendió que la vida que había llevado, los lujos, las fiestas, todo había sido una fachada. La verdad estaba expuesta, y el costo era más alto de lo que jamás había imaginado. El rayo de la revelación iluminó su mente con una claridad devastadora. No solo estaba luchando por su vida, sino por el pasado que nunca conoció. Mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor, una pregunta se cernía en el aire. ¿Podría el amor y la familia realmente sobrevivir en medio del desastre? Una última explosión resonó. La estructura del edificio se tambaleó. Todo lo que había asumido se desvaneció con una fuerza implacable. ¿Era su padre el verdadero villano o ese papel pertenecía al mendigo? En ese instante, la historia que creía conocer se hizo añicos, y Marco supo que nunca podría mirar hacia atrás. La explosión resonó en el aire, un rugido que retumbaba en los corazones de todos los que quedaban. Marco, aún temblando, no podía apartar la mirada de su padre, que ahora le hablaba con una urgencia palpable. «No me dejes, Marco. Ve a buscar a tu madre. La verdad está en ella». El tiempo parecía detenerse al escuchar esas palabras. Laura, con lágrimas en los ojos, lo empujó hacia adelante. «Vamos, hermano, no podemos quedarnos aquí». Pero Marco estaba paralizado, su mente aturdida por la revelación. El mendigo, su padre, seguía allí, ante él, abriendo una puerta a un pasado que creía enterrado. Las imágenes de su infancia, la risa de su madre, los secretos familiares que había ignorado tanto tiempo, se agolpaban en su mente. «¡Váyanse ahora!», gritó el mendigo, el sudor resbalando por su frente, mientras el humo comenzaba a cubrirlo todo. Las llamas danzaban a sus espaldas, amenazando con consumirlo. Era un sacrificio desgarrador, pero había un poder en su voz que resonaba en el alma de Marco. «Recuerda quién eres». Las palabras se quedaron pegadas en su pecho, una mezcla de miedo y amor. El dolor lo atravesó como una espada. ¿Acaso era cierto que su vida había sido una farsa? ¿Un espejismo? Tenía que actuar, y debía hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. «Voy a buscar a mamá», gritó hacia su padre. «Confía en tu familia», fue lo último que escuchó del mendigo, antes de que una nueva explosión sacudiera el suelo. Marco sintió el corazón latir con fuerza. Sabía que no había tiempo para pensar. Se dio la vuelta y corrió hacia la salida, la imagen de su padre grabada para siempre en su mente. Laura lo siguió, ambos navegando entre los escombros y el fuego. El caos era brutal, y el aire estaba impregnado de un doloroso sentido de pérdida. Pero mientras corrían, Marco tomó una decisión.
Esta historia no tenía que ser un final trágico. Tenía la oportunidad de cambiar el rumbo, de abrazar su pasado. Al salir al aire libre, un abrumador resplandor de luces y sirenas los envolvió. Policías, paramédicos, un mar de personas. Todo parecía un sueño extraño. Pero ahí estaba su madre, de pie frente a la multitud. Su rostro, una mezcla de angustia y reconocimiento. «¡Marco!», gritó, extendiendo los brazos. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. El mundo a su alrededor se desvaneció mientras él corría hacia ella, entrelazando sus manos. «¿Dónde has estado? Te he buscado tanto». La voz de Marco se quebró. «Lo sé, mi amor, lo sé», respondía su madre, temblando. «No sabía que estabas». Los dos se abrazaron, y por un instante el caos del mundo exterior se desvaneció. Marco sintió que a pesar de todo, había un hilo de esperanza. Esta no era solo su lucha, sino la de todos. Pasado, presente, futuro. Algo nuevo estaba surgiendo entre ellos. «¿Qué pasó? ¿El mendigo? ¿Él es?», comenzó a decir, pero la madre lo interrumpió. «En otro momento, mi amor. Ahora debemos estar juntos». Y con eso, la extraña carga de secretos comenzaron a desvanecerse. El dolor se transformaba en entendimiento. Pero en medio de la confusión, el eco del pasado seguía presente, como un recordatorio de que esa batalla no había terminado. Marco miró hacia el edificio, sintiendo que la vida aún guardaba secretos. La historia de su familia se entrelazaba con las decisiones que tomaría a partir de ese momento. La ambición y el miedo, la soledad y la conexión. Todo había cambiado, pero también todo podía comenzar de nuevo. En ese instante de epifanía, Marco sonrió a su madre mientras la multitud se calmaba. Sabía que tenían un camino por delante y que aunque los desafíos no se borrarían fácilmente, la esperanza siempre tendría un lugar en su corazón. Y así, en las ruinas de su pasada arrogancia, floreció un nuevo comienzo. Marco se alejó un paso, uniendo de nuevo a la familia que había estado perdida, y una sensación de paz lo envolvió. Pero ahora, manos en el aire y voz enérgica, te pido, suscríbete al canal inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inclina la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber el desenlace. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.